El profe se fue. Bueno, en principio, este es un tema que ha ido cambiando mucho con los años, que nos cuesta mucho trabajo todavía entender por su complejidad y múltiples factores que se van incluyendo y cada quien va estudiando un pedacito y vamos tratando de complementar lo que entendemos y sabemos. Y pues también simultáneamente pues tratan de salir estrategias para hacer los fenotipos, tratar de clasificar por dónde nos vamos. Y como tú mostrabas al final, pues es un trabajo difícil todavía, inclusive en centros de alta complejidad y requiere pues de manejo multidisciplinario y de desafortunadamente algunos laboratorios que no están masivamente disponibles y que a veces nos cuesta mucho trabajo tener disponibles para ayudar, ¿no? Porque en principio lo que quisiéramos saber, es la pregunta que tú decías, es que este niño está fuera del patrón, puedo intervenirlo de alguna forma, hay algo no diagnosticado que no estamos viendo y con eso tratar de llegar. Pues desde hace muchos años todos tenemos esa duda, esa zona gris tan difícil que hay entre lo que es una respuesta inmunológica normal, exagerada por una gran severidad, versus algo que sea anormal desde antes, versus algo que sea asociado al patógeno, algo que sea asociado a la genética del pelado. Y por eso se vuelve tan difícil a veces de hacer. Creo que hiciste un abordaje muy completo, trataste de buscar todos los temas, e hiciste todas las cambios y sugerencias que te hicieron todos tus tutores y creo que al final el mensaje es muy claro y de muy buena calidad, entonces te felicito. No Muchas sé si gracias. alguno de los profes o alguno de los de las personas en el auditorio quisieran hacer algún comentario también para John o para la presentación o el tema en general. Hola Pablo, buenas tardes. Hola, Otico, adelante. No, la charla muy completa. Creo que mejoró muchísimo, o sea, era muy buena la que nos mandaste, pero con las recomendaciones de Pablo, pues creo que quedó mucho mejor. Yo creo que el mensaje es claro. Eh, Siento que cuando lo llevamos a la terapéutica es un poco frustrante porque hemos visto que se han buscado hacer diferentes intervenciones intentando modular u optimizar esa respuesta inmunológica. Y ahí a la luz de la evidencia, los resultados siguen siendo no tan buenos como uno pensaría. Eh, Ahí mencionaste lo de Cytosorb y es uno de los ejemplos de una terapia que en teoría es bien atractiva, pero cuando la miras en los pacientes los resultados no han sido tan favorables y con unos costos altos, pero una muy buena presentación y como tú lo mencionaste, sí creo que el clínico tiene que entender si el sistema inmunológico del paciente se está adaptando de una manera adecuada o no y pues intentar intervenirlo. Pero muchas gracias, muy interesante la charla. Gracias. Muchas gracias, Otto. Profe, perdón. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Pues felicitar a John porque de verdad que este tema para, en especial los que ya tenemos cierta edad, es sorprendentemente grande el crecimiento que ha mostrado. Eh, Cuando yo empecé a estudiar medicina ni siquiera existían los CDs, yo creo. Entonces ver todas estas interacciones, todas estas eh, papeles que juegan cada una de estas sustancias en la inflamación, en la antiinflamación, pues es muy complejo. Siento que el papel del inmunólogo en el cuidado crítico debería ser cada vez más cercano. Eh, Ojalá encontrar herramientas para que desde el inicio o incluso de manera preventiva, como puede ser en los pacientes que van a una cirugía mayor o que van a trauma quirúrgico grande, poder tener como una anticipación del fenotipo que va a tener este paciente para tratar de orientar terapias, manejos o incluso cosas preventivas
siento que seguramente va a ser el futuro de esto. Creo que las herramientas que tenemos no las explotamos Hola, mi amor, ya voy bajando como que fui. en su verdadera dimensión, porque incluso una herramienta tan sencilla en teoría como es el cuadremática a veces no le paramos suficientes bolas al recuento de linfocitos, a la tendencia de los neutrófilos, a la aparición de formas inmaduras y esas cosas. Y siento que, por ejemplo, otras cosas como la medición de globulinas no se hace de manera rutinaria, que siento que puede ser una herramienta que muchas veces nos puede ayudar a interpretar y volverse una diana terapéutica en algunos pacientes. Pero este tema de verdad es muy, muy complejo. Yo creo que esto es de los campos en que la inteligencia artificial nos tendrá que ayudar tempranamente, porque aprenderse esto en el cerebro humano creo que es eh, posibilidad de muy pocos, pero posiblemente con el desarrollo de muchas técnicas lleguemos a encontrar tempranamente los fenotipos y ojalá poder orientar el manejo de los pacientes que van a entrar a inflamación sistémica grave como la sepsis o el politrauma. Muchas gracias, John, por la excelente presentación. Gracias. Profe, mil gracias. Bueno, muy bien. Si te parece, John, no sé si tienes ahí el caso Sí, sí, señor. para que pues discutamos estas mismas cosas. Muchas de las cosas tú ya nos contaste varias, pero pues este es como el caso típico que nos sucede, ¿no? Una niña que llega a cuidado intensivo con temperatura de 39,5, frecuencia cardíaca de 150, respiratorias de 28, la tensión en 90-60, los llenados capilares a 4 segundos. El cuadro era abdominal, tenía distensión y disminución de la frecuencia urinaria y le hicieron algunos paraclínicos cuando llegó, que tenía 18.000 leucocitos, 85% neutrófilos y linfocitos 10, una hemoglobina de 12 y unas plaquetas de 180.000, una PCR 15, una procalcitonina en 10, un lactato en 4, un fibrinógeno en 450, un dímero en 2.500. La tomografía mostró que tenía peritonitis y entonces la entraron a cirugía y la limpiaron, quitaron probablemente el apéndice, que es la causa más frecuente, y obviamente, pues lo que hicieron inicialmente fue poner antibioterápicas de amplio espectro y líquidos endovenosos. Pasa eso. Luego a las 24 horas sigue con temperatura 39, sigue con frecuencia cardíaca alta, sigue con frecuencia respiratoria alta, la tensión arterial sigue maluca. Los laboratorios ahora reportan los leucocitos en 6.000, los neutrófilos al 70, los linfocitos al 8, la hemoglobina no ha caído mucho, las plaquetas se mantienen en 160.000, la PCR alta, la procalcitonina alta, el lactato alto, el fibrinógeno igual, el dímero un poco más alto. Y con esto, pues, los clínicos que la ven, pues intentan hacer algún ajuste, pero pues realmente no hicieron mucho más cambio que de pronto un poco más de líquidos y esperar. Pasa a la siguiente. Y vamos ya en 72 horas, sigue febril, sigue taquicárdica, sigue polipnéica, sigue manejando malas cifras de tensión arterial y ya está con soportes vasoactivos. Los leucocitos ya van en 5.500, los neutrófilos en 65, los linfocitos en 5%, la hemoglobina está en 11, las plaquetas ya van en 90.000, la PCR se mantiene alta, la procalcitonina alta, el lactato alto, fibrinógeno en 400 va cayendo un poquito y se dispara el dímero D. Entonces, pues este es un escenario bastante frecuente, que solemos llamar que la infección no está controlada, que la inflamación no está modulada, como lo quieran decir. Y entonces empieza uno a pensar, ¿cierto? ¿Qué podríamos inferir sobre la evolución inmunológica de Tatiana, considerando los cambios de los parámetros laboratorios y los signos clínicos? ¿Es esto normal? ¿Es anormal? ¿Es un signo de que ella tiene algo de base o no? Como decía John, ¿cómo lo manejarían o cómo lo abordarían? Adelante, Juliana. Creo que voy a compartir pantalla. Ay, no me dejan. No me deja porque se me está compartiendo, profe. Gracias.
Bueno, entonces yo hice, eh, pues después de hacer como todo el análisis del caso, yo hice unas gráficas que creo que es un poquito más fácil hacer la evaluación de las tendencias cuando uno las ve. Entonces, la primera gráfica que hice acá arriba es la tendencia al ingreso a la UCI a las 24 horas, a las 72 horas de los, digamos que de las variables del hemograma más importantes, leucocitos, neutrófilos, linfocitos y las plaquetas, en miles. Lo que podemos ver es que inicialmente el ingreso de la paciente presentaba una respuesta inflamatoria sistémica que inicialmente era acorde a la noxa que tenía. Tenemos que es una paciente con una sepsis de origen abdominal. eh, no nos dan más datos de si la operaron, si no la operaron, si se resolvió el foco, si no se resolvió el foco, pero independientemente podríamos esperar que la respuesta inflamatoria fuera adecuada. Eh, Al inicio la paciente sí tenía signos de respuesta inflamatoria sistémica, un choque séptico compensado, eh, y digamos que se hizo todo el manejo de ese choque. Después tenemos a las 24 horas, tenemos que los leucocitos bajaron de 18.000 a 6.000, los neutrófilos de 15.000 a 4.000, pero lo que más llama la atención es que los linfocitos, digamos que estaban en un límite de 1.800 al ingreso, pero bajan a 480 a las 24 horas y alcanzan a estar en 275 a las 72 horas. Entonces tenemos que a las 24 horas es una paciente que todavía persiste con signos de respuesta inflamatoria sistémica, pero que vemos que desde el punto de vista inmunológico la respuesta ya se está yendo para el otro lado, que era lo que nos comentaba John, no tanto de SIRS, sino más de toda la parte del CARS, digamos como compensatorio. Eso sucede no solo con los leucocitos, los linfocitos, sino también con las plaquetas. Entonces vemos que a las 72 horas no solo no hay tanta disminución, digamos, el paciente nunca presenta neutropenia, pero sí presenta linfopenia y desde el ingreso hasta lo último tenemos un hemograma con 180.000 plaquetas y a las 72 horas ya tenemos 90.000 plaquetas, una disminución de más del 25%, que a pesar de, digamos que sí configura 90.000 como un valor como tal de riesgo, también hubo una disminución de más del 25% para ya considerar neutropenia. Entonces, esta paciente no solo está teniendo una alteración a nivel inmunológico desde el punto de vista de la inmunidad innata, sino que este descenso de las plaquetas no se puede estar hablando de un síndrome hiperinflamatorio adicional. Dentro de los reactantes de fase aguda, vemos que estos finalmente nunca bajaron como deberían haber bajado en respuesta a un control de foco. Tenemos que a las 24 horas del ingreso de Tatiana digamos, como a la UCI, a pesar de que persiste la respuesta inflamatoria sistémica, el cuadro clínico de ella es peor. Los datos clínicos nos dicen que Tatiana presenta hipotensión, por decirlo así, ya este choque pasa de ser un choque compensado a un choque no compensado, e inicio pues, de vasopresores, y ya a las 72 horas Tatiana persiste con respuesta inflamatoria sistémica importante, no descenso de reactantes de fase aguda, al parecer no cambio de antibiótico previamente, eh, pero a pesar de los vasopresores y a pesar pues, de los líquidos, Tatiana estaba también presentando una hipotensión que era resistente a estos cristalones. Y también tenemos entonces abajo digamos que la relación del fibrinógeno y el dímero D. Eh, Vemos que el fibrinógeno realmente nunca cayó, no hubo nunca consumo de fibrinógeno. Sin embargo, el dímero D sí se alteró, indicando también no solo una alteración a nivel de la macrocirculación, sino también de la microcirculación. Eh, Toda esta respuesta inmunológica, creo que es más, yéndome a lo que nos decía yo en la presentación, es más saber cuándo en este momento Tatiana se está saliendo de lo normal que nosotros podríamos esperar para este foco séptico que está teniendo ella. Es esperable que la respuesta inflamatoria sistémica sí, digamos que sea concordante con el foco abdominal que está teniendo, pero un descenso tanto de los leucocitos como de los linfocitos, tanto hasta llegar a linfopenia, nos puede estar hablando de que estamos entrando como a un espacio de inmunosupresión relacionada a la sepsis. Ahí tendríamos que pensar si en este momento Tatiana se beneficia de hacer algún tipo de intervención adicional, porque no solo hay una alteración a nivel paraclínico, sino también a nivel clínico, que hace que ella no responda a los manejos. Ay, que hace que ella no responda a los manejos y pues digamos que esté entrando en la otra etapa en el otro pedazo pues de la gráfica, no todo el CIRS, sino también toda la parte del CARS y toda la inmunosupresión exagerada en relación pues, a la sepsis. Perfecto, Juliana, muy clara tu interpretación. No sé si alguno quiere anotar algún otro detalle que le falte a Juliana. Todos están de acuerdo con el patrón que sugiere Juliana de interpretación del esquema inmunológico.
¿Cómo consideran ustedes que están todas las otras líneas que hemos hablado? ¿Cómo se imaginan la ferritina, por ejemplo? ¿Cómo se imaginan, será que tiene una respuesta macrofágica? ¿O de pronto están pensando que pudiera tener un complemento anormal o activado? ¿Cómo se imaginan el resto de las vías inmunes de las que mencionó John en su presentación? Bueno, no se las imaginan. Entonces, la siguiente pregunta, sigamos que de todas maneras es esa, y es, bueno, ¿y qué más datos necesitan saber para poder tomar alguna decisión terapéutica en este niño, que me imagino que es a lo que quieren orientarse? Juliana ya trató de interpretar lo mejor que pudo la información que había disponible. Entonces, la siguiente pregunta lógica es, ¿qué más falta en esa evaluación? ¿Qué más necesitan saber ustedes para poder completar el contexto o el análisis de esa evaluación inmunológica que están haciendo? Claro. Bueno, buenas tardes. Es Carolina Casas de la Universidad de La Sabana. Digamos que hablando un poco de lo que el doctor Pablo dijo al final, em, yo me fui un poco más por el lado de una hiperinflamación, pensando en que de pronto la paciente estuviera haciendo algo de activación macrofágica que igual se describe hasta en un 5% de los casos, no solo la inmunoparálisis, o sea, la grafiquita que va hacia abajo, sino un poco hacia arriba, pues pensando en que igual tenemos algo que nos podría sugerir hemólisis dentro de los paraclínicos que vimos, y pues que al final esa activación macrofágica podría terminar en todas las cosas que vemos en disfunción epitelial, disfunción endotelial, disfunción de células inmunes que también pues podrían estar afectando las otras líneas celulares. Entonces, ahora sí, con respecto a la pregunta, digamos que ella sí tiene algunas situaciones clínicas que pueden ser más de hiperinflamación versus inmunoparálisis, aunque si bien es una paciente que sigue teniendo fiebre y en la que deberíamos considerar de pronto otro foco o no control del foco actual, igual está teniendo, pues pareciera desorden de la coagulación, sigue con hipotensión, sigue con edema y pues un choque séptico que probablemente no sea controlado. Entonces, pues además de lo que ya tenemos, yo sí evaluaría todo lo que tiene que ver con inflamación sistémica, hepática o cerebral, las citopenias y pues todo lo que tiene que ver con coagulación intravascular diseminada. Entonces le pediría una ferritina, extendido de sangre periférica, porque igual, digamos, me hace pensar en una niña séptica y que si estoy pensando de pronto un compromiso macrofágico que no vaya a tener de pronto esquistocitos en ese extendido de sangre periférica, LDH, pruebas de función hepática, GGT, triglicéridos, que es uno de los criterios de activación macrofágica. Igual también pues volver a reevaluar el foco infeccioso, hemocultivos, dependiendo pues de la evolución de la paciente, pues uno se iría de pronto a buscar otras causas infecciosas. Dentro de pues lo que uno lee siempre hablan de un aspirado de médula ósea, pero pues creo que no es probablemente el momento indicado para hacerlo y pues creo que clínicamente podríamos pensar en algo así. Le pediría reticulocitos, Adams 13, aptoglobina. Y pues ya hablando de pronto un poco de inmunoparálisis, deberíamos evaluar, em, en la literatura hablan de niveles de citoquinas, de hiperproducción de IL-10, pero pues sabemos que realmente esto no lo tenemos tan disponible. Entonces con estos otros que dije antes, creo que podría enfocar un poco más hacia esta paciente si estuviera haciendo algo pues que puede llegar a amenazar mucho más su vida, como un compromiso de activación macrofágica, y pues que termine también después en falla orgánica múltiple y otras consecuencias. Perfecto, Caro, muy clara. ¿A alguien se le ocurre algo más? Caro completó de forma importante lo que consideran ustedes que falta del estado inmunológico. Gloria. Buenas tardes a todos. Bueno, como habló hace un momento Carolina, pues hay algunas cosas adicionales que aunque uno no tiene
la disponibilidad como tal, por ejemplo, de la cuantificación de citocinas, sí les dan ideas como un subrogado de esa cuantificación. Por ejemplo, encontré en un artículo que más o menos habla de los laboratorios viejos conocidos interpretados como de otra manera. Y habla mucho de la parte de la inmunotipificación, fenotipificación celular, teniendo en cuenta que uno puede utilizar cosas como la PCR para pensar en qué tanto se está produciendo, por ejemplo, la interleuquina 6, teniendo en cuenta la serie de eventos que hace que la PCR se aumenta, que es dependiente de la cantidad de interleuquina 6 circulante, que puede estar asociado a los fenotipos de hiperinflamación dentro de la respuesta inmune del paciente. Lo otro que rescata es la parte de la citrometría de flujo en la parte de inmunidad celular, teniendo en cuenta que líneas específicas como la de los monocitos, pues ha dado mucho pie para hablar mucho de la parte de la recuperación posterior a la hiperinflamación y que tanto se puede defender como tal el paciente consecutivo a una infección, como es en el caso de esta paciente. Así también, pues en varios estudios lo que están tratando es de buscar respuestas múltiples, como por ejemplo con la producción del factor de necrosis tumoral alfa, que es básicamente pues los ensayos ex vivo nos hacen pensar más en un fenotipo específico de la parte de sepsis que pueda pues afectar a estos pacientes. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, fuera de la, ¿qué es? De la cuantificación de citocinas para tratar de encontrar si la paciente se encuentra o no en un periodo de tormenta de citoquinas, que es muy importante para saber más o menos si el fenotipo de sepsis del paciente pues va para un lado o para el otro. En el momento en el que está pues esta niña Tatiana, uno podría pensar que está cayendo de la hiperinflamación básicamente hacia la inmunosupresión, pero está en un punto que puede ser hasta normal en en el pensar que, por ejemplo, la caída de la respuesta de neutrófilos, de la cantidad de neutrófilos puede ser esperada pues por el consumo y por la migración de los mismos. Entonces, en ese punto se rescata también pues la cuantificación que de todas maneras aquí no la muestra. Y ya, eso era lo que tenía. Perfecto, Gloria. Juan David. Hola, buenas tardes a todos. Juan David Suárez de la Universidad de la Sabana. Bueno, digamos que hasta este punto yo difiero de lo que se ha mencionado hasta el momento. Si he entendido bien la postura de mis compañeras, ha sido más hacia un fenómeno hiperinflamatorio. Sin embargo, cuando uno analiza la literatura o cuando dice la lectura, uno puede ir desde lo muy grande a lo muy pequeño. Entonces, como bien lo explicó John, pues en la literatura lo primero que uno debe diferenciar es unos endotipos. Si bien tenemos un endotipo hiperinflamatorio y otro hipoinflamatorio o antiinflamatorio, como se quiera traducir del anglicismo, en mi análisis clínico yo considero que esta paciente desde el principio ha tenido un fenómeno hipo o antiinflamatorio. ¿En qué contexto yo lo veo? Si bien la paciente para su estado clínico inicialmente pareciese estar cursando con una respuesta inflamatoria sistémica que haga sospechar de un estado hiperinflamatorio, eh, en la literatura reciente se sugiere que inclusive, y también lo mostró John en una gráfica muy bonita, que inclusive los pacientes que tienen un endotipo hipoinflamatorio o antiinflamatorio durante las primeras 24 horas, que en mi análisis es lo que presenta la paciente, pueden tener una respuesta inflamatoria sistémica. Si bien esa respuesta inflamatoria sistémica no proviene directamente del sistema inmune, la literatura describe que esa elevación simultánea de las citocinas proinflamatorias sistémicas y la reducción en la capacidad de ciertas citocinas, de citocinas leucocitarias es más producto de una lesión directa sobre las células pues, del parénquima que se estén lesionando y asociado a un endotelio vascular estresado.
Esa es como mi primera postura. Y respondiendo específicamente la pregunta, si bien pues hay diversos autores, por ejemplo, hubo un artículo muy bonito que se publicó en junio del 2023 que hizo el doctor Kim en China. Él es un director de una unidad de cuidado intensivo pediátrico en China y hace una revisión sistemática de los esfuerzos que han hecho los diversos autores para describir los fenómenos o los fenotipos eh, que se presentan en la sepsis. Entonces, si bien ya conocemos autores como el doctor Nelson Sánchez Pinto, el doctor Carcilo, que lo hacen a través pues, del análisis retrospectivo de ciertos pacientes y el análisis prospectivo a través de otros estudios, como también lo mencionaba el doctor Perdomo, pues hay otros autores como lo son el doctor Xian, el doctor Coutrolis y el doctor Kim en sí mismo, que a través de estrategia de inteligencia artificial y el learning, lo que han hecho es intentar de agrupar esos fenómenos fisiopatológicos que se presentan. Si bien, si bien no hay pues digamos que no está del todo claro los diversos fenotipos porque sigue siendo muy heterogéneo los grados de presentación de de la sepsis, yo sí me quedo con que, con que la paciente, perdón, está presentando un fenómeno hipoinflamatorio y ahí sí comparto pues los demás estudios que habría que hacerle a la paciente eh, para poder diagnosticar o poderlo encasillar en un cierto fenotipo. Si bien, pues digamos que de la escuela del profe Fernández, avanzando un poco desde la proteómica y de la transcriptómica, se han hecho hartos esfuerzos en la literatura por tratar de identificar ciertos mediadores inflamatorios que nos permitan determinar en qué grupo está cada paciente. Sin embargo, esos esfuerzos están en construcción. Lo que sí nos ha permitido es determinar qué pacientes están en estado hiperinflamatorio, qué pacientes están en estado hipoinflamatorio y ya la transcriptómica está avanzando y se está dando cuenta que los pacientes que tienen estados hipoinflamatorios, por supuesto que se mueren menos y eso se traduce en que hay menos liberación de ARN mensajeros y menos síntesis de proteínas, que probablemente es lo que intuiría que hay menos desenlaces fatales en este grupo de pacientes, como yo creo que está esta paciente más en un estado hipoinflamatorio. Muchas gracias. Perfecto, Juan. Muy interesante tu apreciación. Eliana. Hola, buenas tardes. Estoy de acuerdo con la postura de Juan David. Yo también en el taller desarrollé em, el caso como si Tatiana estuviera en una inmunoparálisis y dado que pues a las 72 horas estaba con una disfunción multiorgánica, cardiovascular, hematológica y coagulopática, creo que aparte de todo lo que han referido mis compañeros de las evaluaciones inmunológicas, sería también importante evaluar la función renal, pues dado esta condición coagulopática en la que estamos, en este estado coagulopático, pues para descartar que no vayamos a tener compromiso a nivel de otros órganos y a nivel cerebral también sería importante. Y también ya estamos en una fase donde, como bien lo decía Juan David, consideramos una inmunoparálisis, debemos evaluar otros agentes infecciosos oportunistas que en esta fase pues adquieren mucha relevancia, como son citomegalovirus, como son Epstein-Barr, que también deben ser evaluados en esta fase. Muy bien, Eliana, muchísimas gracias. Entonces, en principio se cumplió la meta, que era que ustedes se confundieran harto y dieran hartas vueltas en el caso. No era un caso que fuera muy evidente. Lo importante era ver la complejidad del sistema inmune, tratar de revisar todas las diferentes formas de activación que tiene y todos los diferentes factores que uno debe tener en cuenta. No muchos hablaron de enfermedades previas, la mayoría se enfocó en desarrollar la enfermedad crítica aguda, está muy bien, pero esta paciente de pronto puede tener una inmunodeficiencia previa y eso explicar cómo se comporta. Pero hicieron, digamos, lo importante que era tratar de encontrar el fenotipo, por lo menos grande, para ver por dónde podrían hacer una intervención. Profe Perdomo está preguntando en el chat cómo debería hacerse el seguimiento de estos pacientes una vez se recupere o no se recupere.
y sí habría que pensar como que fuera un eslabón del síndrome Posuzzi, aparte de revisar la motilidad y todo eso, revisar, igual que lo planteamos en el sistema endocrino, revisar después estos pacientes y hacerles estudios completos de inmunidad a largo plazo para estar seguros que fue un fenómeno agudo y no algo previo, como mostró tal vez John en la última diapositiva del grupo interdisciplinario, lo que encontraron que había un grupo importante de trastornos previos en esos grupos de enfermedades graves. Entonces el tercer punto, pues era tratar de entonces pensar, pues dado estos hallazgos, qué intervenciones terapéuticas se están tratando de plantearse en la literatura y cuáles podrían caberle o no a Tatiana, dependiendo de lo que ustedes, digamos, siendo consecuentes con lo que hayan planteado como hipótesis que pudieran utilizar como escenario de intervención. Probablemente en el desespero o en el caso de los estudios o ensayos clínicos en ensayos clínicos, pero digamos que desde el punto de vista de la fisiología, que es lo que nos interesa aquí, cuáles podrían ser las potenciales intervenciones inmunológicas. No sé quién quiere mostrarnos cómo hizo su diagrama. Dale, Gloria. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, está perfecto. Bueno, entonces en este diagrama traté como de colocar los puntos en los que uno más o menos podría intervenir según lo que hay de estudios en curso y lo que ya se ha estudiado previamente. Entonces, lo que realmente está comprobado inicialmente es que tratar al paciente séptico en la parte de antibiótico oportuno, el manejo de los líquidos, el soporte orgánico múltiple, ventilación mecánica, soporte vasopresor, soporte renal, pues todo como de una manera integral funciona o es el que mayor peso trae para empezar como la parte de inmunomodulación. Claramente es importante mirar si hay comorbilidades o cosas previas en el paciente que puedan influir en su desarrollo en la parte inmunológica enfrentado a la parte infecciosa. Entonces, en el adicional, pues ya teniendo en cuenta como las medidas de soporte que deberíamos de dar más, ¿qué más podríamos hacer? Entonces, hay muchos estudios con respecto a inmunomodulación en sepsis que se van por diferentes ramas. Inicialmente de este lado vamos a tener la rama pues que se dedica más o menos a la reducción de la tormenta de citoquinas, claramente en el fenotipo de hiperinflamación o por lo menos en la parte inicial del cuadro infeccioso y de la respuesta inflamatoria. Problemas en este es saber en qué momento realmente uno tiene que intervenir en la parte de respuesta de hiperinflamación. Yo no mostré esto, pero en este cuadro que les voy a mostrar en un momento, más o menos a uno le trata de decir, tiene un paciente previo, ahora dedíquese a mirar cómo se está comportando inicialmente y hacia dónde vamos. Puede ser el paciente que realmente esté con una respuesta inmune innata muy florida, que hace disfunción endotelial y una activación de la coagulación, o puede ser el paciente que al revés pasa por este evento muy rápido o su sistema inmunológico no alcanza a responder la parte infecciosa y es el paciente que pierde rápidamente linfocitos, no puede migrar hacia la respuesta adaptativa y generalmente está asociada a una alteración en la expresión de ciertos marcadores como nos explicaron durante la charla, pues que pueden llevarlo a un curso diferente en las próximas horas, que es más o menos lo que yo iba viendo que era o se hace una inmunosupresión persistente, como les dije hace un momento, la inmunosupresión puede ser transitoria y ya después volver a lo esperable o hacer una inflamación prolongada, que sería como el problema. Y acá viene la parte del síndrome posucio, pero bueno, de la parte de inmunomodulación, estando en esa primera rama, entonces, en los estudios tenemos, inicialmente trataron de mirar con los glucocorticoides como les iba,
Tenemos estudios con hidrocortisona, diferentes dosis en diferentes momentos, pero realmente ninguno de estos estudios logró tener pues el suficiente peso. Hablando de la manera fisiológica y molecular, pues la regulación a la baja de los genes implicados en proinflamación como el factor de necrosis eh, tumoral, la poliproteína 1 y el factor kappa beta, pues el hecho de que lo regulen, pues uno esperaría que dé un efecto bueno en los pacientes con hiperinflamación, pero no se ha logrado llegar a eso. Incluso hay estudios de asociación de hidrocortisona con fluorocortisona que algunos dieron una respuesta positiva, pero a la larga no fue realmente lo que se esperaba, no influyó dentro de la mortalidad y de los días libres de soporte o de días libres de UCI. Entonces, por ese lado, pues realmente no hay nada favorable. En la parte de los antagonistas de citoquinas, si estamos interviniendo en la parte de tormenta de citoquinas, pues vamos a tener los antagonistas del factor de necrosis tumoral. Dentro de esos tenemos estudios con afelomumab en adultos, pero realmente tampoco funcionó mucho. Hay estudios de interleuquina 6, de receptor de la interleuquina 6, como el tocilizumab, que en adultos ha funcionado, sobre todo en adultos con SARS-CoV-2 durante la pandemia, pero para niños no tuvo suficiente peso como para lograr pues tener la evidencia suficiente para usarlo. Hay otros tipos como el ulinastatin, incluso asociada a timosin, que está como por acá también, que pues en general son supresores naturales de mediadores inflamatorios, específicamente en el endotelio, pero tampoco hay la suficiente peso de evidencia, pero en este sí hay varios estudios corriendo como para ver cómo les funciona en adultos. De la parte de purificación sanguínea específicamente, pues tenemos que en las últimas guías de recambio plasmático, que son del 2023, la colocan en una categoría 3 con una recomendación débil con alta evidencia, en la cual se muestra la terapia de recambio plasmático como un coadyuvante dentro del manejo del paciente que se expresa con un fenotipo de hiperinflamación. Entonces, por este lado, aunque no es la más alta, sí tiene carga de evidencia que nos podría servir. Entonces sería una de las opciones en el momento de la hiperinflamación en esta niña, que como nos dimos cuenta hace un momento, pues fue un momento corto y más o menos estamos migrando a inmunosupresión. Por eso es que uno dudaría, pues, me monto o no me monto en esa terapia teniendo en cuenta que cae rápidamente hacia el otro lado. En el otro cuadro tenemos como la mejoría de la inmunidad innata, cómo podemos intervenir. En este punto tenemos la administración de las colonias de granulocitos, que va a estimular la producción de los granulocitos en los pacientes que hacen fenotipos de leucopenia y neutropenia y de monocitopenia, que uno esperaría también que funcione en algunas poblaciones, ha funcionado, dentro de esos en pacientes oncológicos, pero también con más carga en adultos que en niños y por eso todavía no está como metida dentro de las guías completamente para todos los pacientes con cuadros graves. Y el otro que es el interferón alfa, que va a mejorar la producción del factor de necrosis tumoral por las células TH1, que también tiene estudios favorables, pues, pero necesita más peso de evidencia. Y por último, la rama de mejoría de la inmunidad adaptativa. Dentro de esos hay estudios para interleuquina 7, que también están en curso, tienen algunos resultados favorables en adultos. En niños no tenemos. Mejora la producción de linfocitos y promueve pues la maduración y la supervivencia de los mismos, por lo tal uno espera que en los fenotipos de linfopenia pueda ser utilizado y en varios estudios de adultos pues ha impactado sobre mortalidad. La utilización de inmunoglobulinas, hay estudios con inmunoglobulina G y con enriquecida. Tiene estudios positivos, sobre todo la enriquecida con IgM en los fenotipos de inmunoparálisis, actuando de manera que actúa sobre la neutralización de toxinas, reducción de apoptosis de los linfocitos, supresión de la inflamación por esta parte y mejorando la mediación de la fagocitosis por los macrófagos. Entonces, es para modulación del sistema inmunológico.
El timosin, que lo vimos hace un momento, que es una sustancia proveniente del timo, que permite la regulación de la inmunidad tanto de la innata como la de la adaptativa. Va a mejorar tanto la habilidad de las natural killer como de los fagocitos para hacer su trabajo y también permite el incremento del conteo de células T. Hay muchos estudios favorables en curso que han mostrado que no hay pocos efectos adversos y una adecuada respuesta, pero también estamos en lo mismo que es en los adultos. Y por último, pues encontré también estudios con bloqueantes de ligandos de apoptosis en los monocitos y en los CD4, como el anti-PDL1 y el anti-PD1, que estos dos también estudios en adultos, en niños no tenemos mucho. Entonces, pues como pueden ver, como en todo el cuadrito que hice, hay mucho pues futuro para inmunomodulación, pero el problema es que todavía pues básicamente sabemos que siempre empieza por la parte de adultos para tratar de llegar a el estudio en niños. Hay pocas terapias que podríamos considerar en esta niña en el momento de la hiperinflamación, como por ejemplo, como les dije hace un momento, el recambio plasmático, o considerar en la parte de la inmunoparálisis la administración de inmunoglobulina G enriquecida con IgM. Y eso es lo que les traje. Muy bien, Gloria, muchas gracias. Muy completa tu diagrama. Acuérdense que vamos a tener una charla específica de inmunoterapia, pero digamos que esta era una aproximación inicial. De esas, pues tú ya dijiste un poco qué le harías a Tatiana. Eh, Probablemente en el contexto de todavía ensayos clínicos, como tú dices, nada de esto todavía tiene fuerza de evidencia para usarlo de rutina, entonces, y mucho de eso terminamos usando es lo que tenemos disponible, no lo que quisiéramos usar, y eso también a veces es una limitación, pero bueno, algunos grupos harán otras cosas y esperamos que con los años alguien logre depurar suficiente los endotipos, como contó Otto al principio, pues en general nos ha ido muy mal como en muchas otras enfermedades, porque nos falta todavía mucho detalle de clasificación de grupos y de fenotipos y de cosas de esas. Y de pronto, como dice el profe Perdomo, la inteligencia artificial nos ayuda a encontrar esos caminos, pero por ahora no están. Bueno, pues en aras del tiempo y para cumplir más o menos con nuestros cronogramas, creo que podemos dejar por ahora aquí. Felicitaciones a todos, muy interesante el tema. John, felicitaciones nuevamente, muy buena la presentación. Y nada, pues nos vemos en 8 días para seguir hablando de inmunología. Muchas gracias a todos, buena tarde.